Bienvenido, bienvenida a esta formación en Ruby. Mi nombre es Juanjo Ruiz y voy a ser tu instructor a lo largo de todo este curso. Si estás aquí es porque has decidido aprender Ruby, y no solo aprender Ruby, sino aprenderlo bien. Ya sabéis, aquellos que me conozcáis de otras formaciones, que me gusta hacer especial hincapié en un desarrollo bien estructurado y en aprender a trabajar de una forma sólida con las herramientas que ponemos a disposición, en este caso, pues a través del lenguaje de Ruby. Durante estos primeros módulos lo que vamos a estar realizando es un pequeño asentamiento de las diferentes bases que van a conformar el desarrollo con este lenguaje de programación para que luego, posteriormente, podamos ir avanzando hacia acciones más complejas. El objetivo, como decía, es mapear todo el conocimiento que tenemos para poder comenzar a desarrollar nuestras primeras aplicaciones en Ruby y apoyar posteriormente esta formación con otras formaciones que podamos añadir a la ruta, como podría ser el uso de Rails. Si vamos a trabajar con Ruby, lo primero que vamos a necesitar, antes de nada, antes de instalar ningún elemento, ningún complemento, va a ser, vamos a entender muy bien cuál es la herramienta que tenemos entre manos. Vamos a entender bien cuáles son las características de Ruby, un pequeño overview, como decía, para que podamos entender el porqué de lo que vamos a ir desarrollando más adelante. Ruby es un lenguaje de programación flexible, es una de las características que lo destacan. Y dentro de esta flexibilidad que Ruby nos va a ofrecer, quizás una de sus características más destacadas con respecto a otros lenguajes de programación que podríamos estar utilizando, es que es un lenguaje de tipado dinámico. Aquellos que ya hayáis trabajado, por ejemplo, con otros lenguajes muy populares, como el uso de JavaScript, conoceréis bien esta característica. Y es que en Ruby no vamos a definir, por defecto, el tipado de nuestras variables, sino que el tipo de cada una de las variables que vayamos construyendo irá modificándose o podrá modificarse de forma dinámica a lo largo de la ejecución de un código. Podremos tener variables que comiencen siendo un número y acaben siendo, por ejemplo, pues un string, una cadena de texto. Como decía, que destacan sobre Ruby este tipado dinámico, tan amado por unos y tan odiado por otros. Además de ser un lenguaje flexible y de tipado dinámico, es un lenguaje interpretado, y esto es algo también importante, también algo destacable. Es decir, no existe un compilador de Ruby que necesitemos para generar nuestros códigos que luego puedan ser posteriormente desplegados, sino que nuestra instalación al final lo que va a contener es un intérprete que va a ir leyendo línea a línea cada uno de los contenidos que vayamos creando, y va a ser él el encargado de hacer, como su nombre indica, la interpretación de nuestro contenido para poder hacer funcionar todo lo que escribimos. Dentro de esta flexibilidad e interpretación tenemos el marcado, por supuesto, del famoso punto y coma, que solemos utilizar en una gran cantidad de diferentes lenguajes de programación, que en este caso, en Ruby, su uso es opcional. Es decir, no vamos a tener la obligación de aplicarlo al final de cada una de las líneas de código, lo que nos va a ayudar a ser mucho más productivos a la hora de trabajar con este lenguaje. Es una de sus principales características que persigue la productividad, que podamos escribir código que nos permita desarrollar de una forma rápida, que podamos ser eficientes en todo lo que escribimos. Y entre estas características, pues la opcionalidad de este punto y coma nos va a permitir, entre otras cosas, pues que podamos reducir considerablemente errores sintácticos que suelen ser comunes con otro tipo de lenguajes. Dentro de su estructuración, y en este overview que estamos realizando sobre este lenguaje de programación, sobre esta herramienta, es importante destacar también que Ruby está fuertemente orientado a objetos. ¿Esto qué significa? Pues que en Ruby todos los elementos son objetos. Es decir, vamos a tener una orientación, como ocurre, por ejemplo, con otro tipo de lenguajes, como ocurría anteriormente, por ejemplo, con Objective-C, puede ser un buen ejemplo. Es decir, todas las acciones que vamos a ir realizando a lo largo de Ruby, todos los elementos que vamos a ir generando, van a funcionar de forma interna como objetos. Todo esto lo vamos a ir desglosando a lo largo de la formación, así que no te preocupes si no tienes
un conocimiento fuerte en orientación a objetos, puesto que iremos desglosando poco a poco los conceptos que son característicos de Ruby y también, por supuesto, de la programación orientada a objetos. Muy bien, hemos dicho entonces que vamos a trabajar con un lenguaje que es flexible, que es interpretado, que es dinámico, que está fuertemente orientado a objetos, que tiene y persigue la productividad en su desarrollo, es decir, que va a estar siempre enfocado a ser muy productivo. Y otro de los puntos o de las características que pueden resaltar a Ruby, y este es muy particular en este caso de Ruby en concreto, es la reescritura. Con Ruby, una de las funciones que vamos a poder hacer es que vamos a poder reescribir el propio lenguaje, extendiendo y modificando las propias clases del contenido. Esto lo vamos a ir viendo más adelante y va a ser muy interesante la posibilidad que nos va a ofrecer, por ejemplo, de reescribir comportamientos sobre acciones de clases que aparecen directamente aplicadas en el sistema. Al ser todo objetos, nos va a permitir, por ejemplo, modificar el comportamiento de un string, que es algo que quizás está más limitado en otro tipo de lenguajes. ¿Qué más podemos contar de Ruby? Bueno, es evidentemente, para aquellos que ya hayáis visto un poquito del lenguaje, pues sabéis que tiene una fuerte inspiración, sobre todo en Smalltalk, en Lisp y en Perl, que son otros lenguajes desarrollados con anterioridad, que es fácil de leer, es decir, no es un lenguaje, al igual que ocurre con Python, es un lenguaje que es natural de leer. Cuando leemos un código o analizamos un código desarrollado con Ruby, es sencillo de interpretar qué es lo que está realizando, siempre y cuando esté bien escrito, por supuesto. Y tiene un abanico de opciones muy amplias para desarrollar. Es decir, Juanjo, todo lo que me estás contando está fantástico, Ruby parece interesante, pero ¿para qué me interesa aprender Ruby? ¿Para qué puedo hacer con él? Pues bueno, Ruby es un lenguaje que es multiparadigma y que está enfocado a desarrollar múltiples desarrollos. Es decir, no nos va a obligar a... No es un lenguaje, por ejemplo, pues como ocurre con PHP, por ejemplo, con PHP, donde tiene un trabajo muy centrado en el desarrollo web en concreto, por ejemplo, o otro tipo de lenguajes como aquellos destinados, por ejemplo, a hacer aplicaciones móviles en concreto. Nosotros, en este caso, con Ruby, vamos a tener una gran variedad de desarrollos que vamos a poder estar aplicando con este lenguaje, y esto lo hace muy interesante. Evidentemente, si acudimos a la industria y analizamos qué es lo que tenemos a día de hoy dentro del desarrollo natural, si observamos a las compañías que utilizan Ruby, principalmente el foco, o principalmente lo que nos encontramos, es que Ruby es muy utilizado para desarrollo web, para desarrollar aplicaciones web. Sin embargo, no es su única función. También podemos utilizar, por ejemplo, Ruby para realizar automatizaciones, por ejemplo. Se suele utilizar para hacer acciones de automatización. Se puede hacer para gestionar paquetes, para generar instaladores, para construir herramientas. Por ejemplo, SAS, por ejemplo, Homebrew, son dos claros ejemplos construidos en Ruby que están muy utilizados a lo largo de todo el desarrollo. En definitiva, tenemos un amplio abanico de posibilidades a desarrollar con este lenguaje de programación. Y si observamos la industria, principalmente el desarrollo web es su foco. Además, Ruby, como decíamos, es el lenguaje, pero luego sobre este lenguaje podemos acudir además a diferentes frameworks que nos van a ayudar a agilizar nuestra productividad y nuestro desarrollo para los diferentes focos de trabajo que podemos tener cuando trabajamos con Ruby. Quizás el más conocido, conocido por todos, es Ruby on Rails, también llamado Rails, que nos permite un framework en VC, al igual que Laravel con PHP, o al igual que .NET con C#, o igual que Spring con Java. Ruby también tiene Ruby on Rails, que va a ser nuestro framework en VC, MVC, bajo este patrón de arquitectura, para desarrollar nuestras aplicaciones web, que nos va a facilitar mucho el trabajo cuando nos enfocamos hacia este tipo de desarrollo. Todo esto lo trataremos en una formación independiente, en un curso independiente. Vamos a estar entrando en el trabajo de Ruby on Rails, utilizando todos los fundamentos que vamos a estar aprendiendo a lo largo de esta formación.
Pero no solo tenemos Ruby on Rails, también tenemos, por ejemplo, RubyMotion, escrito RubyMotion, que nos puede permitir, por ejemplo, generar aplicaciones móviles multiplataforma, es decir, hacer las clásicas tan conocidas ahora como aplicaciones híbridas para el desarrollo móvil. Pues todo esto también podemos hacerlo, por ejemplo, a través del framework de RubyMotion. Al final, cuando estamos trabajando con Ruby, lo que vamos a conseguir es un lenguaje de programación que nos va a establecer una base muy sólida, a la cual luego vamos a poder añadirle diferentes frameworks para aumentar aún más nuestra productividad en el desarrollo de cada una de las acciones que podemos hacer con Ruby, puesto que no nos va a limitar. No hace falta, creo, que os convenza del uso de Ruby, pero por si hiciese falta, pues bueno, es además uno de los lenguajes más extendidos y utilizado en grandes compañías. Lo utiliza GitHub, lo utiliza Twitter, lo utiliza DigitalOcean, Heroku, Tumblr. Hay una gran cantidad de grandes compañías que utilizan Ruby dentro de sus sistemas. Así que es muy interesante para nosotros trabajar siempre con las herramientas que utilizan las empresas destacadas, tanto para aumentar nuestras posibilidades de trabajo, si ese es tu objetivo, como para también estar utilizando herramientas de desarrollo que sabemos que son eficaces. Por último, y en el caso de que estés todavía comenzando a desarrollar, es decir, que vayas a ver este curso sobre Ruby, pero que no conozcas lenguajes anteriores, no hayas trabajado antes con ningún lenguaje de programación, pues es también un lenguaje muy interesante, porque además de ser muy productivo y de reducir las posibilidades de errores, de fallos que podamos tener a la hora de trabajarlo, es un lenguaje que además, si se usa bien, nos va a ayudar a implementar los conceptos dry dentro de la programación, que son muy importantes cuando estamos queriendo desarrollar profesionalmente, de forma estructurada. Y esto es debido a los conceptos DRY, que son siglas que vienen del inglés, don't repeat yourself, no te repitas a ti mismo. Lo que significa es que nos van a permitir evitar duplicidades de código, repetirnos dentro de las acciones que vamos a estar construyendo en el mismo, y todo esto está perfectamente contemplado dentro del uso de Ruby, y nos va a permitir que, si somos buenos programadores, si somos limpios a la hora de trabajar, vamos a poder estar implementando todos estos conceptos de una forma muy sencilla, puesto que vamos a tener todas las herramientas necesarias para poder hacerlo. Muy bien. Tenemos entonces un pequeño overview, conocemos un poquito del lenguaje, ahora ya sabemos qué es Ruby, sabemos cuáles son sus características. Espero que os resulte un lenguaje muy interesante. A mí, desde luego, siempre me lo ha parecido. Y es hora de ponernos en marcha, es hora de ponernos a trabajar con él. Así que vamos a empezar con las instalaciones, vamos a empezar con toda la estructura y todo el stack que necesitamos para poder comenzar a trabajar con él. Si eres nuevo, como decía, en la programación, no te preocupes, me voy a detener en cada uno de los puntos para que lo entiendas bien. Y si conoces otros lenguajes de programación, espero que Ruby pueda llegar a sorprenderte en alguna de sus particularidades que lo diferencian del resto de lenguajes. ¡Vamos a por ello!